Ahora vamos a ver los mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática. Para empezar, como decíamos antes, la membrana plasmática va a tener una permeabilidad selectiva. Vamos a ver que hay unos compuestos que los deja pasar a través de la membrana, como el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua, moléculas hidrofóbicas y a su vez moléculas de pequeño tamaño. Imagínate que tenés, por ejemplo, oxígeno o dióxido de carbono. Estos dos pueden atravesar la membrana sin ningún problema, no necesitan ningún transportador, ningún canal, nada, pueden atravesarla bien. En cambio, moléculas como la glucosa, moléculas grandes, moléculas hidrofílicas, o sea que son muy afines al agua, iones como el hidrogenión, el ion de sodio, ion de potasio, ion de calcio, ion de cloro, no pueden atravesar la membrana, rebotan, va a rebotar. Por lo tanto, es esto que la permeabilidad es selectiva en la membrana. Hay algunos compuestos que pueden pasar libremente y otros que no pueden atravesarla. Como decíamos recién, moléculas como el oxígeno, dióxido de carbono, el nitrógeno, el benceno, el agua, la urea o el glicerol pueden atravesar la membrana sin ningún problema. Pero en cambio, moléculas como glucosa, sacarosa o los iones van a rebotar, no pueden atravesar estas membranas. Y algo interesante es que hay dos tipos de transporte de membrana, el pasivo y el activo. El pasivo se puede dividir en tres tipos. Difusión simple. La difusión simple es cuando un compuesto que está de un lado de la membrana atraviesa el otro directamente a través de la membrana. Por ejemplo, el oxígeno o el dióxido de carbono atraviesan la membrana sin ningún problema, eso es difusión simple. O el agua o la urea atraviesan la membrana sin ningún problema, eso es difusión simple. Ahora, la difusión facilitada va a ser cuando, por ejemplo, la glucosa y la sacarosa logren atravesar la membrana a través de una molécula o de una proteína más bien llamada canal. La glucosa y la sacarosa atraviesan de un lado de la membrana al otro a través de un canal. Y por último, la ósmosis, que más que nada se da en agua, es cuando el agua atraviesa de un lado de la membrana hacia otro, atravesando la bicapa lipídica. Algo interesante es de este transporte pasivo es que no consume energía, o sea, no gasta nada de ATP. Por eso se dice que es pasivo, porque no gasta energía. Difusión simple, difusión facilitada y ósmosis, ninguno de estos tres gasta energía, ¿no? Ninguno de estos tres gasta ATP. ATP nulo. En cambio, el activo se puede dividir en bombas que usan AT-pasas, en contrasporte, en simporte o antiporte y también por exocitosis y endocitosis. Lo primero es que acá en el activo se va a gastar ATP. ATP. Empezaríamos viendo el primer mecanismo que son las bombas. La bomba es básicamente una proteína que se llama transportador que va a gastar ATP. Usa ATP. Y lo que hace es con ese ATP llevar una molécula que está de un lado de la membrana a otro. Es como una bomba. Tipo, hace que esto a la fuerza pase de este lado a este otro. Es una bomba. Y va a gastar ATP para llevarlo de un lado al otro. En cambio, en el cotransporte lo que va a pasar es que va a haber un transportador también en este caso, pero lo que pasa es que una molécula de sodio o una molécula de cualquier cosa va a pasar en conjunto con otra molécula. O sea, pasan en conjunto. Si es sin porte, pasan los dos a la vez. O sea, pasan los dos de un lado al otro. En cambio, si es antiporte, lo que pasa es que una molécula va a pasar a la vez que pasa otra molécula al lado opuesto. Imagínate que tenés esta molécula afuera y esta molécula adentro. Esta pasa para afuera en el momento en el que esta pasa para adentro. Ese es el antiporte. En cuanto al transporte activo en masa, vamos a ver que existe la exocitosis y la endocitosis. Exocitosis es cuando un compuesto que está dentro de la célula se lo encierra en una vesícula y se lo larga para afuera de la célula, para afuera de la membrana. Y endocitosis es cuando se crea como una vesícula con un compuesto que está cerca de la membrana y se lo lleva para dentro de la célula. Vamos a ver ahora más en detalle el transporte pasivo. La difusión simple, como decíamos, va a ser un proceso pasivo de transporte de sustancias a través de la membrana. Acá no van a ayudar las proteínas transportadoras. O sea, acá
las moléculas pasan de un lado al otro sin ayuda de proteínas. Vamos a ver algo interesante que va a ser por gradiente de concentración. Y acá solo participan moléculas hidrofóbicas, o sea, moléculas liposolubles. Lo que significa por gradiente de concentración es que solo van a pasar según el gradiente de concentración que haya entre los lados de la membrana. Vamos a ver qué significa que sea por gradiente de concentración. Imagínate que hay mucho dióxido de carbono acá, ¿no? Hay mucho dióxido de carbono. Y acá hay poco dióxido de carbono. Lo que sucede es que acá, como hay mucho dióxido de carbono, el gradiente de concentración va a ser mayor en esta zona de dióxido de carbono que en esta. Acá es menor el dióxido de carbono porque hay menos. Lo que pasa es que las zonas donde hay mayor dióxido de carbono, donde hay mayor gradiente de concentración, se va a transportar a las zonas donde hay menos gradiente de concentración, menos dióxido de carbono. Por lo tanto, esta difusión simple es por gradiente de concentración. Pasa de las zonas donde hay mayor gradiente, más cantidad, a las zonas donde hay menos gradiente, menor cantidad. Por eso, si dentro de la célula hay menor cantidad y menor gradiente, va a pasar de donde hay más gradiente a donde hay menos gradiente. Vamos a ver también que va a ser por moléculas hidrofóbicas, o sea, por moléculas solubles en lípidos. Y vamos a ver, igual esto no es muy importante, pero vamos a ver que van a ser moléculas menores a 60-70 daltones y no polares o polares cargadas. O sea, moléculas muy pequeñas. El otro tipo de transporte pasivo va a ser la difusión facilitada. Acá va a haber una proteína que interfiera que va a ser el canal. El canal, bueno, es básicamente como un puentecito que hay entre la membrana que va a dejar pasar algunos compuestos. Y como en lo anterior también va a ser por gradiente de concentración. Va a haber mucho compuesto de este tipo, no sé, compuesto X, y en el otro lado de la célula no hay nada o hay muy poco. El gradiente de concentración es mayor acá que acá. Por lo tanto, se mete por el canal y entra. Pero acá en la difusión facilitada van a poder entrar por los canales las moléculas que no podían pasar por la membrana. Por ejemplo, los iones que no podían pasar por la membrana pueden pasar por los canales. O a lo mejor glucosa que no podía pasar por la membrana puede pasar por los canales. Y es por eso, pensá que hay mucho gradiente de concentración afuera de la célula, va a entrar por los canales. O a su vez también puede ser en viceversa. Si hay mucho gradiente de concentración acá, puede salir de la célula y se sale por los canales. Y es por eso, los canales sirven de difusión facilitada y es para las moléculas que no pueden entrar por la membrana plasmática. Veremos ahora la ósmosis. Vamos a ver que la ósmosis va a ser más que nada en agua y es por un tema de soluciones. Imagínate que tenés dos lados, ¿no? La membrana y tenés dos lados, el lado A y el lado B. Lo que va a pasar es que el agua se va a ir a la zona donde haya más soluto. Por ejemplo, pensá en el sodio. El sodio va a ser un soluto. Lo que va a pasar en esta ósmosis es que el agua va a ver a donde haya más sodio. Si hay más sodio adentro de la célula, el agua va a ir hacia adentro de la célula. Pero si hay más sodio afuera de la célula, el agua va a ir afuera de la célula. Es por eso, la ósmosis es el transporte de agua a donde hay más soluto. Y a su vez acá viene relacionado el concepto de tonicidad, que tonicidad hace referencia a la capacidad de una solución extracelular de mover agua hacia adentro o hacia afuera de la célula. O sea, significa que el agua va a ir a donde haya más soluto, ya sea adentro o afuera de la célula. Veremos que un medio isotónico va a ser cuando el soluto sea igual cantidad adentro que afuera de la célula, o sea, va a estar regulado. Y por lo tanto, el agua no va a tender a ir ni hacia adentro ni hacia afuera de la célula. En cambio, un medio hipotónico lo que va a pasar es que el solvente va a ser en menor cantidad afuera de la célula que adentro. Por lo tanto, el agua va a ir hacia adentro de la célula, porque hay más soluto adentro de la célula que afuera. En cambio, en el medio hipertónico lo que pasa es que hay más solutos, o sea, hay más solutos como sodio, potasio, afuera de la célula. Cuando hay más solutos afuera de la célula, el agua va a ir hacia afuera de la célula y la célula va a quedar con poca agua. Mira, acá tenemos los glóbulos rojos. Acá, en un medio hipertónico, hay mucho soluto afuera de la célula y poco adentro, por lo tanto el agua va hacia afuera de la célula. Y queda así con poca agua, queda deshidratado. ¿Ves acá abajo cómo sale afuera de la célula el agua? Acá, en un medio isotónico, hay igual cantidad de soluto afuera que adentro de la célula y por lo tanto el agua se mantiene regulada. Entra y sale agua a la vez.
Y en cambio, en una solución hipotónica hay mucho soluto adentro de la célula y poco afuera. Por lo tanto, solo va a entrar agua, y la célula va a estar hinchada. Acá tendríamos una representación de transporte pasivo. Acá tendríamos difusión simple, que podría ser por ejemplo el dióxido de carbono que atraviesa la membrana, la difusión facilitada, acá por un transportador, o acá la difusión por canal. Acá el sodio pasa por un canal. En cambio, acá el transporte activo, veríamos que acá en el transporte activo no participa el gradiente de concentración. No es como en la difusión simple o en la difusión facilitada que influye el gradiente de concentración, no. Acá en el transporte activo, donde se usa energía, se va en contra del gradiente de concentración y por lo tanto ahí se usa energía. Por ir en contra de este gradiente vamos a usar energía. Un ejemplo sería de transporte activo primario la bomba sodio-potasio. Y de transporte activo secundario, por ejemplo, los transportadores uniporter, simporter y antiporter. Algo con lo que te puedes quedar es que transporte activo primario es cuando se usa energía directamente. Mira, imagínate en transporte activo primario, ¿no? Tenés la membrana y tenés el transportador y la membrana. En transporte activo primario tenemos un compuesto acá y usamos energía directamente para pasarlo de acá a acá. Gastamos ATP energía y con eso pasamos en contra del gradiente de concentración un compuesto de acá hacia allá, de adentro de la célula o hacia afuera, o viceversa. Eso es el primario, cuando gastas energía directamente. En cambio, en el secundario va a pasar lo siguiente, ¿no? Lo que va a pasar es que se gasta energía en el secundario para pasar un compuesto de adentro de la célula hacia afuera o viceversa. Y cuando te queda fuera de la célula ese compuesto lo vas a usar para meter otro compuesto. Pensá que tenés acá y ese compuesto lo usás para que entre otro compuesto y eso es transporte activo secundario. Llevar molécula de adentro hacia afuera y esa molécula que llevas de adentro hacia afuera va a aportar a que entre o salga otra molécula. Esa es la diferencia entre transporte activo primario y secundario y siempre vas en contra del gradiente de concentración. Vamos a ver los tres tipos de transportadores. Veríamos que estarían los uniporters, que solo viajan en un sentido. Esto sería lo del transporte activo primario, solo va en un sentido. Luego los transportes antiporters o antiportadores, que lo que hacen es una molécula va en el sentido contrario a la otra. Tenés esta A y va a ir en el sentido contrario que B. O sea, para que B entre, A tiene que salir. O a lo mejor para que A salga, B tiene que entrar. Y simporter o los transportadores importadores es cuando las dos moléculas tienen que entrar a la vez. Por ejemplo, para que A entre, B tiene que entrar. O para que A salga, B tiene que salir. Es lo mismo.